El último testigo hoy es el ex senador Richard Black. Él fue de la Marina, llegó a coronel en el ejército estadounidense, también estuvo en la Cámara de Delegados y también del Senado del estado de Virginia. Senador Black, coronel Black, por favor, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes. También me gustaría mencionar que fue jefe de la División de Derecho Penal del Ejército en el Pentágono y presenté testimonio ante el Congreso, preparé órdenes ejecutivas para el presidente de Estados Unidos y personalmente fui asesor de la Comisión de Fuerzas Armadas sobre cuestiones muy sensibles como el incidente de Tailhawk. Mi preocupación es que hubo mucha actividad relativa a la obediencia de las Fuerzas Armadas al presidente de Estados Unidos y, y hubo una secuencia muy rápida de acontecimientos. Empezó con un artículo que fue publicado en el Washington Post y fue con el título de 5 mitos sobre los golpes. Y fue un informe de interés público, pero estableció lo que ellos consideraban 5 mitos sobre los golpes y dijeron que son cosas del pasado. Bueno, eso no es cierto, no necesariamente son cosas del pasado. Solamente pasa en naciones pobres. Bueno, no, realmente ocurrió en Francia, se dio eso como un ejemplo que ellos consideraban bastante exitoso. Dicen que siempre son violentos. No, no lo son. Eh, entonces, eso no se aplica. ¿Que siempre llevan a la inestabilidad? No, no necesariamente llevan a la inestabilidad. ¿Y siempre son malos para la democracia? No. El Washington Post dice, no, los golpes no necesariamente siempre son malos para la democracia, dice el Washington Post. Entonces, esto nos lleva a un reportaje de interés público publicado por el Washington Post, que trabaja muy de cerca con la CIA y el Departamento de Estado y en general el establishment del Estado profundo y una parte del Pentágono que cabe dentro de esa categoría. Ahora, lo que pasó es que algunos días o semanas más tarde, el 1 de junio del 2020, hubo disturbios a gran escala en Washington, D.C. Tomaron control de la iglesia episcopal muy cerca de la Casa Blanca y lo incendiaron. Esta capilla funcionó básicamente como la capilla para la Casa Blanca, remontándose hasta 1860, cuando fue construido, y los presidentes de ambos partidos históricamente han utilizado una parte especial de la capilla. Se le considera algo que es parte de la presidencia y todas las cuestiones relacionadas a la presidencia. Al incendiar esta iglesia, los amotinados estaban minando la autoridad del presidente hasta cierto punto y así que Donald Trump decidió que él iba a caminar desde la Casa Blanca hasta la St. John's y que iba a mostrar que primero que el gobierno federal sigue estando a cargo, no estamos bajo el gobierno de la chusma, y también iba a indicar que respetamos la libertad de religión y la capacidad de la gente para ir a la iglesia sin tener interferencia violenta. Entonces se fue con varios miembros del gabinete y otros, y él posó enfrente de la iglesia episcopal de St. John y con una Biblia en mano, y lo hizo como una oportunidad para fotografías y también para señalar algo importante, y es que el presidente seguía siendo la persona encargada de los Estados Unidos y que no
eh, no iba a quedar aislado en la Casa Blanca de manera forzosa. Lo que pasó después, y esto parece que fue algo que se orquestó, el 3 de junio, el general James Mattis, el ex secretario de Defensa, salió y hizo una denuncia del presidente de Estados Unidos muy aterradora. Él empezó elogiando a los amotinados por sus demandas sanas y unificadoras. Si golpear y amotinarse, incendiar y asesinar a personas, a policías, es algo de alguna manera algo sano y unificador. No me gustaría ver algo que sea peor que eso. Pero los elogió a los amotinados y luego denunció al presidente de manera muy dura y dijo, estamos ante las consecuencias de 3 años sin liderato Maduro. Y luego dijo algo que realmente preocupante. Hizo el siguiente comentario: nos podemos unir sin él, aprovechando las fortalezas inherentes a nuestra sociedad civil. Entonces la pregunta es, bueno, exactamente quería decir el general James Mattis cuando decía que podemos unirnos sin él. Obviamente no estaba hablando del hecho de que va a haber una elección y quizás está a favor de Biden en contra de Trump. Eso es perfectamente aceptable. Más bien, parece que estaba hablando de algo más fundamental, más preocupante que eso. Y por coincidencia, Bob Woodward anunció en su libro Rage, y en ese libro Rage, él cita al general James Mattis, que en ese momento era el secretario de la Defensa y estaba hablando con el entonces director de inteligencia Dan Coats, y Mattis dijo que el presidente era alguien peligroso y no apto para la presidencia. Y dijo, va a llegar un momento quizás donde tengamos que tomar acción conjunta en contra del presidente Trump. Eso a mí no me parece que está hablando de que todos tenemos que salir a votar por el oponente de Trump, que tenemos que conseguir un presidente nuevo. Eso a mí me suena como que está diciendo de alguna acción más directa que es seguramente impermisible. Acuérdense que James Mattis, cuando fue el secretario de Defensa, él fue la persona que renunció como secretario de Defensa para poder bloquear al presidente porque el presidente quería sacar las tropas de Siria, y Mattis tuvo éxito en eso, lo bloqueó, creó turbulencia en la línea de mando. John Bolton, que era entonces el asesor de seguridad nacional, se fue al Oriente Medio y él anunció ahí que no íbamos a sacar las tropas de Siria, contrario a lo que había dicho el presidente Trump. Básicamente dio una instrucción contraria al presidente. En todo caso, tuvimos estas declaraciones muy preocupantes de James Mattis. Ahora, el 4 de junio, un día más tarde, la revista Foreign Policy, que es una publicación del Estado Profundo, publicó un informe llamado Generales denuncian el plan de protesta de Trump. Y hicieron una crítica y a la amenaza del presidente de echar mano de la ley de insurrección. Esta es una ley que le permite al presidente restablecer buen orden y disciplina en Estados Unidos. Esto es algo de los propósitos por los que Estados Unidos estableció la Constitución, para poder asegurar la tranquilidad doméstica. Y la revista de Foreign Policy de repente atacó esta ley de insurrección de hace 2 siglos, pero el hecho es que esa ley se ha utilizado 22 veces desde que por primera vez se aprobó en el 1808 y se utilizó en 1992. Y en ese momento yo estaba involucrado con eso, eh, en apaciguar los motines que se realizaron en Los Ángeles. Entonces,
fue algo muy viable. El apoyo institucional a la ley de insurrección viene de estatutos nacionales. Existe el deber inherente que tiene el presidente para mantener la tranquilidad doméstica. Y son dos fuentes separados de la autoridad que tiene para aplicar el uso de tropas federales. Ahora, lo que estaba pasando es que los generales habían decidido que iban a realizar algo que estaba orquestado para minar la capacidad del presidente para utilizar la ley de insurrección o algo parecido a eso, que son los poderes inherentes que tiene para parar las turbas violentas que estaban ocurriendo en todo el país en ese momento. Ahora, en la semana del 7 de junio, solo muy cerca, pocos días después de que el general Mattis salió con su declaración contra el presidente, el general Colin Powell encabezó un grupo grande de oficiales retirados y funcionarios del Pentágono para atacar al comandante en jefe. Algunos usaron palabras realmente violentas. Un general retirado de la infantería, John Allen, que afirmó con arrogancia, dijo: Donald Trump no es religioso, no necesita la religión y no se preocupa por los devotos, excepto en la medida en que sirven a sus necesidades políticas. Bueno, hubo varios generales que salieron e hicieron estas declaraciones personalmente duras. Y les tengo que decir que bajo las leyes del Código Uniforme de Justicia Militar, los oficiales retirados son responsables, no pueden usar comentarios despectivos contra el presidente de Estados Unidos. Pueden estar en desacuerdo con la política, no hay problema con eso. Pueden decir que van a votar por otra persona porque piensan que es mejor. No hay problema con eso, pero cuando usan declaraciones que son personalmente de desprecio o comentarios mordaces, esos son delitos bajo el Código Uniforme de Justicia Militar, que es una ley aprobada por el Congreso y firmada por el presidente. Y por lo tanto, creo que el sentimiento era que si un número suficiente lo hacían, entonces había cierta seguridad de números y si se podían salir con la suya. Y muchos de estos eran realmente de desprecio y muy personales en su naturaleza. Ahora, Colin Powell, él encabezó la cargada de todas estas personas. Acordémonos que Colin Powell es el hombre que, de manera notoria, eh, eh, presentó un tubo de ensayo como si fuera el gas sarín y le dijo engañosamente a la ONU que Irak iba a desatar gas de sarín al mundo. Y claro, eso fue falso, fue una mentira. Yo pienso que él sabía que era una mentira en el momento que lo dijo y como resultado de eso, varios millones de personas en Irak, personas inocentes, han muerto, han sido asesinados. La comunidad cristiana casi ha sido expulsada de Irak. Muchas gracias, Colin Powell, por esa. Ahora, todo el movimiento empieza a acelerarse y para agosto, el 11 de agosto, Defense One, que es una revista militar muy prominente, con gente como Raytheon y Boeing que ponen publicidad ahí, muy respetables. Ellos en Defense One publicaron una carta abierta por parte de dos tenientes coroneles retirados, John Nagel y Paul Yingling, y una carta dirigida al general Mark Milley, el jefe del Estado Mayor Conjunto, urgiéndole a Milley que usara la fuerza militar para sacar al presidente de Estados Unidos si él no se va del cargo el 20 de enero. Ellos escribieron, y esto es una cita: si Donald Trump se niega a dejar su cargo al terminar su mandato constitucional, el ejército de Estados Unidos debe sacarlo a la fuerza y usted debe dar esa orden. Cierra comillas. Ahora bien, uno quizás pensaría, bueno, tenemos un par de tenientes coroneles retirados, quizás con una botella de whisky, tomaron demasiado y enviaron esta carta. Bueno,
Pero lo que hay que notar es que esa carta se republica en una de las revistas más prominentes que trata de temas de defensa, Defense One, y yo creo que eso de por sí es muy preocupante. Ahora, obviamente, militares retirados no tienen la autoridad de instar al jefe del Estado Mayor Conjunto a que eh, tumbe el gobierno de Estados Unidos. Y, sin embargo, no se dijo nada, ni pío, por parte del Pentágono. El Pentágono, el general Milley, no dijo nada. Mark Esper, el secretario de Defensa, no dijo nada. Fue simplemente una cosa, bueno, alguien está pidiendo un golpe de Estado. Está bien. Eso realmente era preocupante. El 18 de agosto, todas estas cosas van en secuencia muy rápida. El 18 de agosto, Defense One publica un artículo por Thomas Crosby. Se llama Seis escenarios para la intervención militar después del 20 de enero. Hablaron de varios escenarios bastante inverosímiles y el autor dijo, bueno, los golpes son una cosa desagradable, pero hay que discutirlos, dijo, y enfrentar a esto nos puede ayudar a comprender la dinámica real que los generales y los oficiales de Marina se verán obligados a navegar en los próximos meses, cierra comillas. En otras palabras, estaba diciendo que los altos mandos tenían que contemplar la posibilidad de derrocar al presidente de Estados Unidos. Ahora, afortunadamente, el Instituto Schiller encabezó la tarea de lograr 600,000 visitas a un video y creo que hicimos y creo que pusimos cierta presión al Pentágono. Mark Milley, al final de cuentas, dijo que casi repitiendo lo que yo he dicho, que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no tiene papel alguno en la elección del presidente de Estados Unidos y en la resolución de cualquier disputa que pueda haber en cuanto a la selección del presidente. Entonces, creo que hemos evitado un gran problema con el Pentágono. Sin embargo, creo que esto nos instruye sobre la profundidad y la amplitud de este golpe electoral que ha ocurrido. Hay que reconocer que había un plan B para emplear la fuerza militar de ser necesario o si se volvía difícil resolver esto a través de los medios legítimos constitucionales. Esto es muy peligroso y nos indica hasta dónde hemos llegado. Llegaron las Fuerzas Armadas bajo Obama y cuánto se han desviado de su papel constitucional y qué tan dramáticamente se requiere una purga y una limpia a esta institución para que se encarrile de nuevo. Afortunadamente, creo que hemos pasado la fase militar, creo que estamos más enfocados en la parte judicial, pero tenemos que reconocer qué tan peligrosa la situación ha sido, este golpe para subvertir las elecciones y para derrocar al presidente de Estados Unidos, hasta dónde llegó. Bueno, muchas gracias, Coronel Black. Ahora vamos a pasar a los panelistas, a los expertos legales de Estados Unidos y del mundo para que le hagan preguntas al Coronel Black y luego podemos tener preguntas para los otros testigos que Harley Schlanger no tuvo mucha oportunidad de que se le hicieran preguntas. Bien, si tienen preguntas para el Coronel Black. Sí, sí, Juan Francisco Soto, por favor. Primero, agradecer por el testimonio calificado del abogado y militar Coronel Black. La verdad, un placer escuchar su testimonio y me gustaría hacerle una pregunta en su carácter doble de militar y hombre de leyes. ¿Cuál cree que son los casos más flagrantes de fraude que él personalmente considera existen en estos comicios? Bueno, la impresión que tengo es que
que durante muy de noche, simultáneamente, tuvimos varios de los estados decisivos que cerraron el reportaje que estaban haciendo. Y en el momento en que lo hicieron, esos estados iban fuertemente en la dirección de Trump, algunos muy fuertemente y otros menos, pero estaba ganando Trump. Y luego simplemente cerraron todo. Y unas horas más tarde, de repente, todos los resultados habían cambiado. Eso no ocurre así nada más. Una de las indicaciones más claras de fraude es que hubo grandes cantidades de boletas o papeletas electorales que yo creo que se cocinaron en ese periodo y creo que hubo una premura desesperada, casi de pánico, para tratar de cambiar la dirección de la elección, porque Trump llevaba una delantera mucho mayor de lo que la gente se esperaba y por lo tanto no se tomaron el tiempo para llenar todas las boletas electorales en todo el estado. Es decir, votaron nada más por el presidente y hicieron caso omiso del Senado y de la Cámara de Representantes. Todos los que votamos por el presidente, vicepresidente y luego senador y luego alguien para la Cámara de Representantes, congresista. Pero no hubo votos para los senadores y los congresistas. Ahora, eso puede ocurrir de vez en cuando, en algunos casos, pero estamos hablando de el 1%, el 2% de las personas que lo harían así. La gente generalmente, si van a votar por los demócratas, votan por el senador demócrata, el congresista demócrata, por lo general. Lo mismo con los republicanos. Pero en este caso, hubo un número enorme, más de 100,000 votos en algunos casos, donde nadie se preocupó por votar por senador, nadie votó por congresista. Eso no ocurre. No, yo le puedo decir que yo he estado en 3 elecciones mías propias generalmente hay los votos de uno son consistentes con la persona que encabeza la boleta. A veces yo hacía un poco mejor que ellos, un poco peor que ellos, pero siempre había una correlación más o menos cercana. Ahora, en este caso, hubo cero, casi cero de correlación y eso simplemente no ocurre. Tenemos la situación donde cerraron la votación en el estado de Georgia y en Georgia encontraron que, bueno, hubo un problema con el alcantarillado, un problema de la tubería y que todos estaban inundando y no podían contar los votos. Bueno, cuando hicieron una investigación encontraron que hubo un problema, algunos textos que enviaron donde alguien dijo, mira, lo único que tenemos es que tenemos una fuga pequeña de agua, no interfirió con nada, lo podemos resolver después, no es gran cosa. Entonces, hay esas cosas. Los observadores de las mesas electorales que los expulsaron y en algunos casos donde habían ventanas o vidrios para poder observar, simplemente ponían cartones para cubrir esas ventanas para que no pudieran observar. Cuando los dejaron pasar, los mantuvieron a 25 pies, eh, como a casi 10 metros. Yo no sé los ojos suyos, pero yo cuando era joven mis ojos eran muy buenos, mi visión era excelente. Y si alguien me dice, bueno, quiero que leas letra de 12 puntos a 25 pies de distancia, yo no podría haber leído un solo número o dígito de eso. Entonces, el grado de fraude fue tan masivo que creo que, bueno, creo que esto sea quizás beneficioso. De aquí en adelante, Estados Unidos nunca más va a poder hacer estas afirmaciones atacando a los otros países y sus métodos de votar, métodos electorales, porque yo no estoy seguro que he visto una elección que haya sido tan corrupta como la que estamos viendo hoy en Estados Unidos.